Listo. Oye, ¿cuándo se graba? Ay, Sí, ya estás grabando, no hay problema. ¿qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, pista hablante. ¿Dónde está? Aquí, chat. Participantes, déjame voy admitiendo. Admitir, 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 admitir. Listo, pues estamos 25 personas conectadas. No, Cristi, Eh, me voy a poner a grabar, aguántame un minuto. ok, Y luego te bueno, vuelvo, le hacemos igual como la vez. sí, Pido el rol y luego te lo vuelvo a dar para empezar a grabar también aquí. ok. Aquí ya quedé y... Ah, no, pues ya lo estás grabando tú, entonces así otra vez ya te doy de Sí. anfitrión. Sí, esperamos unos 5 minutos o Sí, 10 tranquilo, porque tranquilo. mucha gente, mientras pues podemos ir platicando por si alguien quiere. ¿Cómo has estado, Pablo? Muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Aquí dándole muchísimo con todos ustedes. Qué gusto. Muy Veo que ocupado, estás muy ¿verdad? activo. No, pues mira, ahí estamos, ahí vamos. Y sí, este rollo de la pandemia y todo ha generado, está generando también pues cosas muy interesantes para todo el tema legal y el tema arquitectónico, pero pues hay que tener el cambio de chip para que esto prospere, porque si no está cañón. Sí, pues tenemos que adaptarnos a todas a esta nueva realidad más que normalidad, porque no creo yo que sea normalidad. Sí, 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 sí. Los Oye, qué términos. padre, que sí he visto que ahorita estoy viendo, me están llegando algunos mensajes, sí, de varias gentes en el celular que están pidiéndome que me espere tantito. Sí, Sí, con gusto, con gusto, con gusto. Sí, esperamos esperamos, sí, tantito para que se apunten. claro, claro que sí, tranquilo, tranquilo. Sí, en la pasada hubo 76 participantes. Ah, padrísimo, ¿no? Qué bueno. Sí, tal vez no tuvimos que haberla cortado, la hubiéramos dejado, pero bueno, estamos aprendiéndole a todo esto. Muy bien, tranquilo, tranquilo. Yo aquí me mantengo, aquí voy Alberto, por voy por un buen Alberto y café, Pablo, voy por un buen café y aquí me, Ándale, sí, con calma, ve por tu tranquilo, café. sí, tranquilo, aquí no hay prisa, ¿Quién tranquilo, me yo habla aquí, ya por ahí? sabes, somos Maribel de amigos. Irapuato, ¿cómo están, Hola, Alberto? Maribel, ¿cómo estás? Qué gusto Felicidades. saludarte. Gracias, gracias. Pues aquí, mira, Oye, festejando en línea. sí, traes un día maratónico, ¿eh? Así es. Pero Pues ya ya escuché ves, que te fue muy bien en la otra ponencia. muy bien. Ya ves, estos chavos, pues, quisieron, quisieron hacer este tipo de mini congreso y para qué les digo que no, más bien vamos impulsándolos y apoyando en lo que se pueda y parece que está saliendo todo muy bien, ¿verdad? Qué bueno, muchas felicidades y pues está muy bien tu agenda, ¿eh? Excelente. Gracias. ¿Cómo está todo por allá, Maribel? Bien, adiós, gracias, bien, pues yo creo que lo mismo que vivimos todos, todavía muy parada la economía, pero vamos a pensar positivamente que esto se va a reactivar pronto. Sí, así tenemos que ver así la situación. Tendremos que salir adelante de una o de otra manera. Sí, sí, está, pues cada día, de repente, dependiendo de con quién te cruces en el camino, las historias de un diario vivir, pues sí te apanican, pero o sea, hay también quien te cuenta muy buenas situaciones y eso hace que uno sea positivo. Sí, exacto. Sí, pero bueno, por lo pronto
toda esta manera, estas plataformas digitales ya nos acercaron mucho a poder, pues, poder tener este tipo de eventos en línea en donde nos acercamos todos en la pasada ahí saludaban de Reynosa, de varios lados, pues, como lo hace Pablo en sus conferencias, en sus talleres, ¿verdad? Que hay gente de todo el mundo. Sí, está muy bien. O sea, de verdad te felicito y pues felicidades a todos los agremiados que están cumpliendo 53 años. Así es, sí, pues mi misma edad, estamos chavos. O sea que naciste con el colegio. Yo nací el 29 de junio, bueno, tengo 52, todavía me queda un mes y cachito. Y el colegio nació el 9 de mayo. Es un poquito mayor que yo, un mes, casi 2 meses. Pero ahí la llevas. Sí, vamos a todo dar. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto de verdad saludarlos por este medio. Sí, qué bueno que participan. ¿A qué horas termina tus conferencias? Como a las 9 y cachito va a ser la clausura, 9 y cacho. Ya, o sea, hay un receso terminando la de Pablo, hay un receso. Esta, a diferencia de la pasada, Cristi, a lo mejor me estás escuchando, a diferencia de la pasada, no habría tanto problema en que sea tan exacta el corte, porque ahí está el receso. Tenemos el receso. Si se pasa 5 o 10 minutos, pues ya. Sí, no es tanto problema. A ver, aquí ya me está. De hecho, también en la sesión pasada iniciamos como con 30 y terminamos con 75 más o menos. Sí. Entonces, igual ahorita a las 4:10 ya pudiéramos empezar. Pedro. A ver, aquí me están pidiendo el link también. Sí, están, a ver, voy a mandar el siguiente link a los grupos de Zoom. Claro. De todos los arquitectos profesionales. Hasta los perros participan en la conferencia. Ahí se va sumando ya la gente. Pues ya somos 43. Son las Sí, ya nada más 4:10. que Pablo ya. A ver si ya llegó con el café y ya arrancamos. Ah, ok. Fue por el cafecito.
Ya nos vamos a hacer expertos en un rato en manejar todo esto. Ahorita todavía tenemos nuestros bemoles. ¿Hay alguien que cuente el chiste? Pablo, sí está abierto su micrófono. Ya en cuanto llegue, pues ya vamos 45. Seguramente se incorporará uno que otro más en el arranque. Pues muy bien, a ver cómo sigue todos los temas. Ahorita que hubo el tema de lo bioclimático, pues cómo ahora los ataques lo que los emite el gobierno federal ahora en contra de las energías renovables con tal de que podamos gastar creo que es el combustóleo, ¿no? Que es altamente contaminante, pero que tienen en exceso el gobierno federal y ahora frenan las energías sustentables en favor de gastar eso. Qué tristeza, caramba, qué día ya no dan ganas de escuchar la noticia porque cada día es una noticia pues, de lo positivo de este país, de poder salir adelante, de tener... Sin ruido. Bien, Pablo, ya estamos listos a la hora que gustes, mientras estaba contando ahí un par de chistes. Aunque parece chiste, pero es tristeza lo que está pasando. Bien, Pablo, si me permites nada más dar la bienvenida Hombre, con a, gusto. a la siguiente etapa de nuestra sesión con la conmemoración del 53 aniversario. Sean todos muy bienvenidos. Son iniciativas pues diferentes. Nuevamente agradecer a la Coordinación de Jóvenes Arquitectos porque la idea fue de ellos y bueno, pues felicidades. Ya iremos perfeccionando nuestras estrategias, pero vamos muy bien. Y sin más, le cedo la palabra a Pablo para que iniciemos con su plática. Bienvenido, Pablo Aguilar. ¿Me están escuchando bien? Nada más quería yo confirmar eso. ¿Y si están viendo la pantalla? Sí, si me indicas correcto, Alberto, y me están escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Que eso es lo importante. Ok. Oigan, pues un gusto nuevamente aquí estar platicando o encontrándonos en este evento solemne que a la vez es fraternal, no que sea solemne no implica que esto deje de ser fraternal. Estoy viendo en las listas de los compañeros que están participando un montón de amigos. No quiero mencionar ni a todos porque si no se nos va el tiempo de la plática recordando y dándonos abrazos aquí entre amigos. Y pues antes que nada quiero agradecer al arquitecto Alberto Sepúlveda por permitirnos participar en esta solemnidad virtual de la celebración de este aniversario del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes. Y bueno, para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes algunas de las inquietudes que estamos trabajando en un grupo de expertos que conformamos un grupo asesor del programa de la Agencia UNO Hábitat, particularmente de la campaña urbana mundial, que están pues tratando de reaccionar frente a los impactos precisamente de esta pandemia, ¿no? De la pandemia del COVID-19. Entonces, quiero
para efecto de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta situación, el cómo enfrentar, o sea, el tema central es cómo enfrentar legalmente, desde la perspectiva jurídica, todo este colapso, porque en realidad lo que estamos hablando es un colapso real del urbanismo como ha sido concebido tradicionalmente, del urbanismo moderno, de la arquitectura y de la ingeniería como sistemas complejos. Entonces, pues que el compartir con ustedes algunas reflexiones que estamos trabajando y que estamos compartiendo con un nuevo hábitat de la campaña urbana mundial, precisamente a partir del documento, ¿no? Del documento que casi todos ustedes conocen. De hecho, voy a priorizar la imagen y prefiero priorizar la voz más que me vean, porque pues ya nos hemos visto un montón, ¿no? Pero sí, para el tema de señal prefiero mejor que vean en pantalla, ¿no? Y quisiera yo partir de la reflexión que hemos visto a través de los cursos y de los diplomados, si ustedes recuerdan, que en este nuevo, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, como yo se los he dicho durante los cursos? Nos hemos estado preparando desde hace muchos años y ustedes han sido testigos y lo hemos hecho juntos, ¿sí? Nos hemos estado preparando para enfrentar precisamente las crisis urbanas. Y dentro de esto, pues a nivel latinoamericano, sí, estamos trabajando en el desarrollo de un modelo precisamente de lo que llamamos el nuevo paradigma jurídico, que es lo que hemos estado habla con ustedes, que es el que ven ustedes aquí en pantalla, ¿no? El paradigma jurídico, que es, no se trata de un cambio de reglas, ¿no? De un cambio de proyectos, es un cambio total del paradigma. O sea, es un cambio del juego jurídico. ¿Y esto por qué? Porque como lo veremos a continuación, el colapso del sistema urbano tiene y conlleva, por supuesto, un colapso del sistema legal. ¿Por qué? Porque la ley normalmente, fíjense, y aquí empezamos con las reflexiones, cuando hablamos de la legislación urbanística tradicionalmente se crea a partir de fuentes, o sea, se crea primero el hecho y de los hechos genera el derecho o genera la legislación, ¿sí? O sea, se da una serie de problemáticas, una serie de situaciones, de sueños, de aspiraciones, de pactos, ¿no? Que hay en las ciudades, o a partir de las nuevas disciplinas y de la ciencia técnica se genera la legislación. Pero en este colapso debemos cambiar precisamente el orden de los factores para que cambie el producto. Y entonces necesitamos generar primero el derecho para anticiparnos a los hechos, que esa es precisamente una de las grandes reflexiones que la crisis sanitaria, la crisis de salud en las ciudades a través de esta pandemia, pues nos ha generado, ¿sí? O sea, es el cambio de factores. Primero antes era, insisto, dame el hecho y los hechos y yo te doy el derecho. Aquí es a la inversa, ahora vamos a crear el derecho, ¿sí? Para prevenir los hechos, pero también para garantizar a los derechos. O sea, es prevenir hechos y garantizar derechos precisamente ya ante una situación, como decías Alberto, ¿no? Que no es una nueva normalidad, sino es más bien una nueva realidad, que ya estamos en un choque precisamente con esa realidad. Y para eso, entonces, en el Colegio de Jurisprudencia Urbanística hemos manejado como síntesis de este nuevo paradigma para enfrentar precisamente las crisis, para crear el nuevo juego, el juego legal urbanístico en ciudades, zonas metropolitanas, centros urbanos, centros rurales de población. Lo hemos sintetizado a través de 3 ejes, ¿no? De un gran proyecto que es un acuerdo urbanístico latinoamericano, ¿sí? Que fije las bases del nuevo urbanismo jurídico del siglo XXI, ¿ok? Y en este nuevo urbanismo jurídico del siglo XXI quiero empezar ahora al revés. Quiero empezar a partir del que vemos aquí en pantalla, de la justicia social urbana, ¿sí? Para después hablar de la visión integral del urbanismo jurídico y el urbanismo jurídico de derechos humanos. O sea, ¿qué quiero decir con estos? Para los que hemos estado estudiando y trabajando, como algunos de ustedes, en este nuevo paradigma, en la difusión, en la promoción, en el conocimiento de este nuevo paradigma, ¿sí? Lo que lo observamos con gusto, pero con tristeza, porque no era la forma
de lograr su comprobación, estamos observando que precisamente en crisis como esta, como la crisis de la pandemia, ¿sí? Más que nunca urge tener un nuevo paradigma, que estamos viendo, como les decía, al pasarlo por la balanza de comprobación y la balanza para que subsista, pues estamos viendo que tiene mucha atinencia, o sea, que tiene mucha posibilidad de servir como un referente, como una guía, fíjense, no como una regla, sino más bien como una guía para la toma de decisiones tanto colectivas como las decisiones que toquen para gremios, particularmente gremios, en este caso, uno el que nos ocupa, el gremio de la arquitectura, el gremio de los juristas, de los jurisconsultos en materia urbana, y también pues en los demás gremios que están asociados con la interdisciplina cuando se habla del territorio como un espacio multidimensional. Entonces, quiero empezar con la justicia urbana. Aquí con esto, cuando hablamos de la justicia social urbana como un planteamiento precisamente de este acuerdo urbanístico latinoamericano, fíjense que lo que observamos es que si hay algo que en nuestras reflexiones estamos observando que está impactando precisamente en los centros urbanos y los centros rurales de población, es precisamente la justicia social. Y para aquí quisiera yo referirme, hablando de los clásicos latinos, a uno de los grandes juristas de la época romana, que era Ulpiano. Ulpiano, que era así como el Vitruvio, yo creo, de los arquitectos. Y Ulpiano lo que decía es: justicia es constans et perpetua voluntas iusum cubique tribuendi. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo llamo la base del urbanismo, la base conceptual precisamente del urbanismo, donde se plantea que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Y entonces esto, cuando nosotros lo aplicamos al urbanismo, ¿sí? Nos damos cuenta que precisamente cuando hablamos de justicia social urbana, a través del planeamiento, a través de la legislación, se trata de cumplir un sueño colectivo, que es precisamente en los centros de población urbanos, rurales, indígenas, ¿sí? De asignar materialmente, fíjense, lo que nosotros llamamos el mínimo vital, o sea, un conjunto de condiciones materiales e inmateriales en un espacio determinado, ¿sí? Para que cada persona, fíjese, dice la frase de Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde. Y entonces esa es la base de lo que llamamos la zonificación en el estilo del urbanismo tradicional. Es la base de lo que llamamos las políticas, de lo que llamamos los diferentes niveles que componen los programas o planes de desarrollo urbano. O sea, ¿qué es lo que se pretende con un plan y programa de desarrollo urbano? Pues precisamente darle a cada quien lo que merece, lo que es justo para cada quien. ¿Para qué? En las diferentes zonas, en las diferentes áreas en las que se divide o en las que se zonifica la ciudad, cada persona pueda tener lo que le corresponde. Y esto que le corresponde se traduce, como vemos aquí, lo que vemos en pantalla, lo que las Cortes han llamado el mínimo vital, ¿no? O sea, el conjunto, recordemos todos, ¿no? El conjunto de condiciones, N condiciones materiales e inmateriales, ¿sí? Atendiendo a la naturaleza del espacio específico que requiere el ser humano para el libre desarrollo de sus capacidades y de la personalidad. O sea, que la esencia de la frase de Ulpiano, de este jurista romano, cuando la aplicamos precisamente al urbanismo, lo que estamos buscando, ¿sí? Al dar a cada quien lo que le corresponde, es darle a cada quien lo que le corresponde de condiciones materiales e inmateriales que fija el urbanismo para el libre desarrollo y el completo desarrollo de la personalidad humana, ¿no? Entonces, quise empezar con este eje precisamente de la justicia social urbana, porque la crisis a la que nos enfrentamos ahora con el COVID-19 no es una crisis sanitaria, fíjense, no es una crisis sanitaria, no es una crisis del sistema de salud, es una crisis del urbanismo como contexto completo, como disciplina, como paradigma,
Y es una crisis también del sistema jurídico, fíjense, y es una crisis como tal del paradigma, del modelo. Y por esa razón es una crisis de justicia, es una crisis de justicia social, porque como lo estaremos desarrollando, nos estaremos dando cuenta que al no haber, fíjense, desde la perspectiva jurídica, un marco jurídico preventivo, sino es un marco jurídico que va primero los hechos y luego el derecho y no prevé, pues entonces viene una situación que no estábamos previendo, ¿sí? Una situación de colapso, colapso en uno de los puntos esenciales precisamente para el libre desarrollo de la capacidad humana, que es la salud, y entonces, y esto genera un colapso total y absoluto del sistema tal como lo conocemos. Y para esto, bueno, pues también hay que recordar, como primer punto, ¿sí? Que hay que entender entonces que estamos en un momento de crisis, pero no de crisis ni siquiera política ni económica, no, esos son como las consecuencias de la propia crisis, pero la crisis es eminentemente urbana. Y al ser eminentemente urbana, por supuesto es una crisis política, porque acuérdense que urbanismo y política son las mismas caras de la misma moneda, es una crisis jurídica también, ¿sí? Y esta crisis quiero hacer énfasis que por un aspecto, por un tema que no fue prevista al 100% su regulación, ¿sí? De prevención para prever los impactos precisamente de una crisis, que es el tema de salud, colapsa todo el sistema urbano. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de analizar, los invito a los arquitectos sobre todo, de analizar, por ejemplo, donde según, bueno, ven que hay dos hipótesis, ¿no? Las hipótesis, digamos, aventuradas y las hipótesis tradicionales, que incluso las tradicionales o las oficiales, ¿no? En ambas orígenes que se están planteando de la crisis en el COVID-19, ¿sí? El elemento central, fíjense, el elemento central es el origen de la crisis, fue en un elemento de equipamiento urbano. ¿Sí? Si haya sido que si fue en el laboratorio famoso, ¿no? De la ciudad de Wuhan, donde en este laboratorio, ¿no? se dispersa, hay un error, ¿no? Humano o intencional, viendo en estas hipótesis aventuradas, ¿no? Pero en el otro caso también, en el caso de un mercado, o sea, ambos estamos hablando de que el elemento central donde se origina la crisis que después se convierte en una crisis de salud, es en una crisis de gestión urbana, que es una crisis de gestión dentro de un equipamiento urbano. Y el equipamiento, por ejemplo, si nos vamos por la versión oficial, ¿no? En el caso del mercado de Wuhan, pues estamos hablando de un espacio de 50,000 metros cuadrados, imagínense, espacio de 50,000 metros cuadrados, donde precisamente a través de un equipamiento de mercados, el mercado de mariscos, y a través también de otro tema que viene ya implicado por la violación de una normatividad urbanística ambiental, de una norma local urbanística ambiental, ¿sí? Para el uso, el manejo de los cadáveres, ¿no? La limpieza misma del mercado, ¿no? Pues ahí se generan las condiciones. Y viene otro tema también importantísimo que está implicado, ¿sí? Pues que el comercio ilegal, que aquí entonces entra de especies, ¿no? Que aquí entonces entramos a la visión integral del urbanismo jurídico, ¿no? Entendiendo que el urbanismo no es solamente lo que tradicionalmente llamamos urbano, sino que también comprende diferentes capas, como la capa ambiental. Cuando hacemos el análisis del concepto del ambiente, hemos visto que el ambiente como tal, acuérdense, tiene el elemento del ambiente natural, el ambiente urbano, el ambiente social o sociocultural y el ambiente económico, ¿no? Pero lo que quiero dar como compartir y seguir con esta reflexión con ustedes es que la crisis como tal se dio en una crisis de regulación jurídica, que impacta y se genera en un elemento central del urbanismo, que es el equipamiento urbano. Y a partir de ahí viene la consecuencia, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo está hablando de la consecuencia, por supuesto, que es la consecuencia, pues obviamente el impacto en la salud. Y entonces se está viendo como un tema de salud, pero no como un tema de origen, o en el otro caso, igual si es un laboratorio, pues también es un equipamiento,
con un uso específico de suelo que tiene que tener regulaciones concretas, ¿no? Entonces, en cualquiera de las dos hipótesis, estamos hablando de que la crisis se origina en un elemento urbano. Pero adicionalmente a esto, o sea, si no fuera solamente eso, ¿por qué decimos o por qué estamos afirmando que estamos en una crisis total y absoluta del urbanismo como disciplina y del derecho urbanístico? Con esto, porque si ustedes se fijan, nosotros estábamos funcionando en la modernidad, estábamos funcionando en la modernidad precisamente con un paradigma. ¿Se acuerdan? El paradigma que hemos estado discutiendo en las universidades, en las conferencias internacionales, es el tema de los políticos urbanos. Pues claro, el paradigma, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Hay muchos paradigmas que están implícitos en este urbanismo modelo, pero uno de ellos, ¿no? Recordemos, era el de la ciudad compacta, ¿no? La ciudad densa, la ciudad vertical, la ciudad segura, la ciudad económicamente vibrante. O sea, este paradigma de ciudades como una ciudad, fíjense, eficiente, o la mejor ciudad, ¿no? Porque incluso hasta premios que tenían las ciudades que tenían, que cumplían con estas visiones, vamos a compactar, a densificar, a hacer vertical, ¿no? Las ciudades, y fíjense, y el modelo de ciudad a partir de tres elementos clave de este urbanismo, que es el primero, los equipamientos, con las infraestructuras. Fíjense, equipamientos, infraestructuras. El siguiente elemento, el del espacio público. Y el tercero, que está súper asociado, que era el tema de la movilidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que en estos modelos de ciudades compactas, densas, ¿no? De gran aglomeración, ¿para qué? Pues obviamente para ahorrar servicios, que ese es el discurso, ¿no? Ahorrar servicios, ser ambientalmente sustentables, ¿sí? Pues el virus encuentra en estos mecanismos, en estas ciudades, en estos modelos de ciudades, encuentra el elemento ideal para detonar y también para difundirse agresiva y enormemente, ¿no? Y por eso estamos observando, según los propios datos que tenemos, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, pues estamos viendo, ¿sí?, que el 95%, fíjense, de las personas contagiadas y del 95% de la diseminación del virus, precisamente se dio en zonas metropolitanas y ciudades, ¿no? Ciudades y zonas metropolitanas, precisamente con estas características. ¿Y por qué fue tan amplia la dispersión del virus? Precisamente por la infraestructura mundial, por la infraestructura de comunicaciones, por la movilidad, ¿no? Entonces, el virus es tan agresivo, ¿no?, al ser contagiable por superficies, ¿no?, que están infectadas, por saliva, por exhalación, ¿no? Entonces, es tan rápido esta diseminación del virus, pues obviamente, si encontramos una multimodalidad en la movilidad, por ejemplo, ¿no?, pues es muchísimo más fácil, donde gente de todo el mundo, en las grandes metrópolis, en los grandes viajes, ¿no?, las grandes actividades económicas, donde hay este transporte multimodal, pues es mucho más fácil, pues contagiarnos desde el propio avión, ¿no?, llegando al aeropuerto, y desde el aeropuerto tengo 10 medios para poder desplazarme rápidamente hacia las ciudades. Imagínense el nivel de rapidez precisamente con lo que se colapsó y con lo que se difundió precisamente este virus, ¿no? Y aquí también hay una gran reflexión que yo creo que hay que volvernos precisamente a sentar y analizar, es que a lo largo de la historia, fíjense, los virus más agresivos, que han generado catástrofes mundiales, pienses en la gripe española, al finalizar en la época de la Primera Guerra Mundial, hasta llegar que les gusta la epidemia de viruela que traen este esclavo español, ¿no?,
esclavo negro, que esa es la que realmente conquista a Tenochtitlán, no como tal los españoles ni los aliados indígenas, sino en realidad fue la viruela que desató una gran mortalidad y debilitó al imperio Tenochca, ¿no? O también en las crisis, por ejemplo, en Constantinopla, que hasta el propio emperador, bueno, también los tenochcas, hasta el propio emperador murió, ¿no? El emperador Cuitláhuac, hay que ver la historia, ¿no? Pero también, pues, el emperador Justiniano, en la época del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Con esta peste y la peste bubónica, o sea, ¿cuál es el mecanismo? Las ciudades. Las ciudades es el lugar ideal donde hay aglomeraciones para poder diseminar precisamente estos elementos. Entonces, ¿qué reflexión es como para ir contextualizando todo esto? Fíjense que la visión tradicional de las ciudades que teníamos, ¿no? Basadas en la propiedad, ¿se acuerdan lo que nos viene mucho en la captura de los valores o de las plusvalías? Las ciudades como estos elementos detonadores del desarrollo inmobiliario, del desarrollo urbanístico, con comillas, del transporte masivo, de la movilidad, de los servicios urbanos, ¿no? Y la rapidez y la mayor capacidad de dotación de los servicios urbanos, de la infraestructura. Bueno, pues esta visión fue colapsada por la crisis originada precisamente por un elemento que formaba parte del discurso, por ejemplo, del discurso internacional, que es el de la ciudad segura, o el de la ciudad sana. Pero el hecho de no haber abordado y puesto, fíjense que aquí esta es una parte también muy importante, el hecho de no haber puesto en la primera línea dentro de la planeación urbana la prevención, fíjese, y la garantía del derecho a la salud, lo que hace, sí, es que la crisis amenaza precisamente el derecho a la salud, el de la seguridad y, por supuesto, el derecho a la vida misma. Y eso es lo que genera el colapso. Eso es lo que genera el colapso del modelo tradicional que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues sí, porque seguro, ¿no? Ahora el sistema de transporte público es un mecanismo ideal, es el mecanismo ideal para transmitir el virus. Pero también estamos observando, ¿no? Que todos los equipamientos, pues ven ustedes los centros comerciales, los restaurantes, ¿no? Cuántos giros que son masivos, los estadios, las centrales de abastos, los mercados, las escuelas, las universidades. ¿Ven cuántos equipamientos en esta crisis, en este momento, están condenados, no sé si a la extinción, pero sí a un colapso que deberá replantear absoluta y totalmente los elementos de la planeación y de la concepción misma del elemento del equipamiento urbano, ¿no? Porque es el equipamiento urbano, la infraestructura asociada, ¿sí? Y el espacio público, ¿no? Como este espacio de gran contacto masivo donde los ciudadanos podemos disfrutar de un montón de derechos, desde simplemente el derecho que ahorita más que nunca está siendo como recordado, el derecho de convivir con los demás, como un elemento esencial precisamente del ser humano, pues están siendo colapsados y no sé si están en este momento destinados a una extinción o tendrá que hacerse un gran replanteamiento porque las cosas no van a poder, no serán las mismas, sobre todo partiendo de la base. Fíjense, y este es otro tema también muy importante, hablando del derecho a la salud, del derecho a la seguridad y del derecho a la vida. El COVID es solamente, como lo veníamos anunciando desde hace varios años, es la punta del iceberg. O sea, el COVID es la punta del iceberg. Aparte de que el COVID, como dicen los expertos médicos, se va a quedar y tendremos que convivir con el COVID y cada vez con todas sus variantes agresivas, ¿no? Pero también con otras crisis de salud, crisis sanitarias que se van a generar en las ciudades. Pero también con las crisis alimentarias que vienen y también con las crisis de cambio climático que se están acelerando. O sea, tendremos que coexistir a partir del COVID en un sistema total y absoluto del riesgo. En una situación de total y absoluta amenaza a la vida humana. ¿No? Y esto yo creo que es un tema que nos requiere
nos requiere motivar y ubicarnos. O sea, en lo que estamos en presencia, insisto, es de una punta del iceberg, ¿sí?, que está generando como tal ya una amenaza a la existencia misma del ecosistema humano. Y el COVID, bueno, fue el que más nos generó, más nos llamó la atención, y eso que a lo mejor no es el más grave, más grave que la crisis alimentaria, que la crisis, otras crisis de salud que vienen, que las propias crisis que vienen también del cambio climático. A lo mejor el COVID no es el más grave, pero sí pone en el centro de la mesa de la discusión la existencia, la existencia como tal del ser humano. Y aquí quiero, como para ir cerrando un poquito esta parte contextual, es como la primera parte, que son algunas reflexiones, después para ver algunas amenazas concretas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los que tuvimos la oportunidad de participar, por ejemplo, vean, en la conferencia Hábitat 3, si ustedes recuerdan, en esta conferencia, uno de los mantras que había, pues decía, ¿no?, que la batalla por el desarrollo sustentable va a ser ganada o perdida en las ciudades. El desarrollo entendido como tal, como el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos en los centros urbanos. Bueno, pues al parecer, precisamente con este tema de la experiencia del COVID, pues al parecer hemos perdido ya la primera gran batalla, que es precisamente la batalla de que es lo que queremos ver ahora, ¿no? La batalla de la garantía de los derechos humanos, que ese es precisamente el fin del urbanismo, tomándolo precisamente del urbanismo jurídico, del enfoque del urbanismo jurídico de derechos humanos, ¿no?, que es el fin del urbanismo, lograr la vida digna, la felicidad, el mínimo vital y la justicia social. Que eso es algo que quiero también compartir con ustedes. Y continuando con estas reflexiones, fíjense que hay una parte que, sobre todo a nosotros como expertos de este urbanismo jurídico, quisiera yo compartir, porque es lo que hemos estado observando en los análisis de diversas partes del mundo. Bueno, se genera la crisis en las ciudades. La crisis es una crisis esencial en la columna vertebral de las ciudades, que es el equipamiento urbano, y de ahí pues obviamente afecta y se difunde a través de la infraestructura, de la movilidad, ¿no?, el espacio público, y todos estos grandes elementos, estos pilares del urbanismo, se desploman precisamente porque son los elementos donde más amenaza se provoca el derecho a la vida, y donde más amenaza se provoca al derecho fundamental a la salud y a la seguridad misma del ser humano. Entonces, empieza la crisis urbana. Esta crisis urbana cuestiona total y absolutamente, rompe, golpea la columna vertebral del urbanismo en estos grandes esquemas. Y bueno, pues vemos que el derecho ni idea de esto, ¿no? Porque el derecho, como les decía, pues está juridificando un modelo de ciudad, ¿no?, eminentemente capitalista, del real estate, de los desarrollos inmobiliarios, de la saturación, de la compactación, de los servicios, sí, pero olvidábamos que el primer elemento esencial del urbanismo no era el desarrollo urbano, ni la urbanística per se como disciplina, sino que el fin del urbanismo es precisamente el ser humano. Ese es el gran punto que esta pandemia está despertando en varios compañeros que estamos trabajando en esto, que quiero compartir precisamente con ustedes, porque la crisis que se está generando, ¿sí?, por eso es la crisis de este modelo centrado en el urbanismo, en la infraestructura, en los servicios, ¿no?, pero no en el ser humano. Y entonces viene precisamente esta gran crisis, y esta crisis va directo sobre el ser humano, por supuesto, pues sobre la salud, amenaza directamente el derecho a la vida. Y entonces, ¿qué hacen las autoridades? Y ahí es donde empezamos a entrar. No, pues ¿sabes qué? Todos a confinarse, igualito, el mismo esquema que se siguieron precisamente en la Edad Media o en la época de Justiniano, ¿no? Todos a la casa, ¿no? Y quédate en casa, está muy bien. Y aquí lo importante es que las autoridades, fíjense bien, ¿sí?, como no existe, esto es fundamental, chicos, como no existe un marco urbanístico legal de respuesta y de prevención y de atención específica para una crisis de salud, o sea, esta crisis de salud evidencia, ¿no?, lo que hace fue evidenciar la necesidad de un urbanismo jurídico integral, porque simplemente olvidamos una capita en el urbanismo para su regulación,
y para la prevención, que es precisamente la salud. El único problema es que la salud y la vida misma están en el top de los derechos humanos. O sea, pues está muy bien que podamos tener, ¿no?, trabajo, que podamos tener nuestra propiedad, que podamos tener nuestra movilidad, que podamos tener un montón de derechos que están asociados al modelo tradicional de ciudad, pero si te olvidas del primero, que es el de la vida y de la salud, cuestiona todo y lo tumba todo, que fue lo que sucedió. Y entonces, las autoridades, como no tenemos un marco jurídico, sólido, fuerte, fíjense, de prevención, de acción inmediata para garantizar, entonces las autoridades empiezan a tomar alrededor de todo el mundo, porque esto no es aplicable solo en México, ¿sí?, empiezan a tomar medidas y actos y dicen, bueno, mi obligación esencial es garantizar el derecho a la vida y el derecho a la salud y el derecho a la seguridad de la población, ¿no? Y entonces, ¿qué acciones tomamos? Bueno, pues vamos a tomar algunas acciones como, por ejemplo, quédate en casa, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Todos nos quedamos en casa. Y luego, por ejemplo, todos en casa, pero aparte también, como el cuestionarse, el punto de ataque fue en la infraestructura, en la movilidad, pues entonces vamos a tener restricciones al tránsito público, a la libertad de tránsito, restricciones a la movilidad, restricciones al control en el uso de espacios públicos. Y vean, incluso en muchos países, en Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no?, hasta en Rusia, ¿no?, se definen lo que son actividades no esenciales, las famosas actividades no esenciales. Y luego, ¿qué pasa? Ah, bueno, ¿saben qué? Pues vean ustedes, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, vamos a confinar selectivamente. Confinamos a unos y dejamos salir a otros. O en México, ¿no?, vamos a dejar salir solo a los que tienen que hacer precisamente trabajar en actividades esenciales, y también pues a los pobres, ¿no?, porque esos pues no tienen para comer. Pero también empieza a haber censura, ¿se fijan? Empezando por China, pero también en todas partes, ¿no? O sea, como todo el mundo empieza a generar información, ¿sí?, sobre qué está pasando, sobre el cómo, ¿no?, y mucha información de las llamadas fake news, ¿no?, de las noticias estas falsas y alarmistas, el Estado se arroga el derecho y se arroga la facultad, y eso es lo interesante y lo delicado, de empezar a hacer unilateralmente, fíjense, unilateralmente, y vean la palabrita, ¿no?, por razón precisamente de proteger, y hay que poner aquí entre comillas, ¿no?, de proteger a la vida, de proteger a la salud. Entonces la autoridad empieza a tomar estas medidas unilaterales, unilateralmente definidas, ¿no? Entonces hay censura, hay confinamiento selectivo, pero también que empieza a haber monitoreo de celulares. Y el argumento es bueno, ¿no? Oye, tú te infectaste, ¿no? Tailandia, Corea del Sur, ¿no? Tú te infectas y te infectas, por ejemplo, otra vez, en equipamientos recreativos, en table dance, ¿no?, en esas zonas, o en clubes nocturnos, y como la gente no está dispuesta, bueno, no está dispuesta, pues obviamente a decir, yo me fui y me contagié en un centro nocturno, pues por razones éticas o razones morales, entonces la autoridad empieza un monitoreo de celulares, de control de los celulares, pero después se convierte en masivo. O sea, empieza por un control de personas infectadas y después con posibles contactos y más contactos empieza un monitoreo masivo, ¿no? Y luego empieza a haber aplicaciones específicas en celulares, por ejemplo, para la medición de las temperaturas corporales, y luego el rastreo de tarjetas de crédito, ¿no? El rastreo y el control específico de tarjetas de crédito para saber a dónde fuiste, con quién te metiste, qué estuviste haciendo, y claro, es con el fin, entre comillas, otra vez, ¿no?, el fin bueno, entre comillas, de cuidar la salud de los demás. Y en otros estados y en otros países, sí, empieza a haber ya mecanismos hasta más estrictos, donde los militares, ¿no?, la policía, los militares, ¿sí?, empiezan a actuar en las ciudades bajo un esquema de control policial para protección de la salud y la protección del derecho a la vida. Solo que el punto que hay que tener, insisto, mucho cuidado en esto, bueno, pues es que toda la gente, bueno, dice, pues sí, es que está bien porque nos van a proteger, ¿no? El único detalle es que estas medidas, como no existen marcos jurídicos fuertes, fíjense, marcos jurídicos previos,
fuertes que prevean lo que hay que hacer cuando hay una crisis de salud, porque nuestro modelo de ciudad era un modelo de ciudad evidentemente urbano, ¿sí? Entonces casi muchas de estas medidas de protección, fíjense, se hacen, se desarrollan sin que haya notificaciones previas, sin que haya formalidades legales mínimas. Y entonces las aplica discrecional, bueno, no, ni siquiera discrecional, las aplica arbitrariamente la autoridad y a veces también en forma discriminatoria. En forma discriminatoria, ¿no? Y sea por grupos raciales, étnicos, seas chino, seas negro, dependiendo del país en donde tú te encuentres, ¿no? Si eres italiano, ¿sí? Y esto también es otro tema importantísimo. Lo que estamos observando es que estas medidas, fíjense, de emergencia están siendo tomadas por autoridades administrativas, particularmente los ejecutivos nacionales, o en el caso en México, ¿no? por el Ejecutivo Federal, pero también por los gobernadores. Y luego se meten los alcaldes, ¿no? O sea, primero empiezan la autoridad nacional y luego la autoridad local y luego se intervienen los alcaldes. ¿Y por qué es esta razón? Pues obviamente porque a nivel de competencia legal, fíjense, o sea, ¿por qué intervinieron las autoridades municipales en este tratamiento precisamente de estas medidas unilaterales? Pues porque dicen, bueno, porque las facultades, vean, las facultades son concurrentes. ¿Se acuerdan cuando hemos visto el artículo 73, fracción 29, inciso C de la Constitución, por ejemplo, en el caso de México? Y en todas las constituciones latinoamericanas, la materia del urbanismo es una materia concurrente. Esto es, sobre el mismo espacio, tienen intervención los tres niveles de gobierno. Y aquí lo que está delicado es que cada autoridad hace lo que cree conveniente, e insisto, y pongo entre comillas, para proteger la vida, la salud y la seguridad de los ciudadanos. ¿Pero cómo lo hacen? Pues a través de medidas arbitrarias, a través de medidas discrecionales, de medidas de emergencia inmediatas, y medidas de fuerza, y medidas de contención. ¿Se fijan? Y lo que también está muy delicado es que se hacen sin participación del Poder Legislativo y sin participación, obviamente, del Poder Judicial, que son precisamente los poderes que en un Estado de derecho democrático son los que forman precisamente lo que en el sistema de teoría política pues se llama el sistema de nivelación, el sistema de control, precisamente el control político constitucional de los diversos poderes que intervienen en la regulación de los estados. Y entonces, y esto es el detalle para que hay que tener mucho cuidado, porque muy poca gente se está dando cuenta de esto. Muy poca gente se está dando cuenta de esto. Tenemos en Latinoamérica y en el mundo, tenemos una tendencia a las... perdón, tomé agua. En Latinoamérica y en el mundo tenemos una tendencia, fíjense bien, hacia un centralismo, hacia un caudillismo. Por la misma naturaleza de los problemas, pues parece ser que requerimos manos duras para controlar, manos duras para lograr los objetivos, ¿no? Pero el detalle de esto es que peligrosamente, bajo el pretexto de una pandemia que se va a quedar, fíjense, y bajo el pretexto de unas crisis que vienen, porque ya viene, o sea, ya las estamos viviendo, como les decía, la crisis de alimentación, ahora, ¿no? A través del COVID se han dado cuenta ustedes que otra de las crisis importantísimas fue la del abasto de alimentos. Abasto de alimentos. Y por supuesto, otra también fue la del trabajo, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, central, la crisis de alimentos, la crisis de cambio climático, que van a juntarse con estas nuevas crisis de salud. Y entonces las autoridades pues tienen que tomar medidas, ¿no? E incluso en el caso de México hubo hasta una iniciativa para modificación del artículo 29 de la Constitución, fíjense, hablando precisamente de estas medidas de emergencia. El artículo 29 de la Constitución, cuando precisamente habla de casos de notoria y extrema urgencia, donde se faculta al Ejecutivo para restringir las garantías, imagínense, las garantías individuales, o mejor dicho, los derechos fundamentales y sus garantías. Y ese es un tema delicado, muy delicado.
Porque la suspensión unilateral de las garantías constitucionales bajo el pretexto de la protección del derecho más alto, del derecho más noble, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Pues que con esta intención muy razonable de proteger el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, podemos estar viendo la violación de otros derechos humanos que están involucrados precisamente en las áreas urbanas. Y entonces casi todas las medidas, fíjense que las que estamos hablando, de todas estas medidas, las que mencionamos anteriormente, ¿sí? Como les decía, ¿no? Se implementan sin formalidades, sin audiencia, ¿no? Y por supuesto, sin que haya un marco legal fuerte, urbano, que prevea, que ponga límites, que prevea las actuaciones frente a estos tipos de crisis, este tipo de colapsos, de colapsos humanos. Y entonces, fíjense, imaginemos, bueno, a nosotros nos está pegando de una forma. Y no quiero utilizar un criterio de clase, porque no es un criterio de clase como el que estamos diciendo, sino, pero sí tenemos que ver que estas medidas están funcionando en forma diferente y están afectando más gravemente. Por ejemplo, vemos algunos que tenemos la posibilidad, como ustedes, como su servidor, de quedarnos ahorita en casa, ¿no? Y tenemos ahí algún mecanismo de generar el trabajo a distancia, ¿no? Tenemos la posibilidad de aguantar algunos meses este impacto, de replantear, de reimaginar, pero hay mucha gente que no tiene estas posibilidades. O sea, está muy bien el quédate en casa, fíjense, como esta medida unilateral de quédate en casa, pero donde hay un 40% de personas que están yendo hacia la extrema pobreza en países latinoamericanos, ¿en qué casa? ¿No? Lávate las manos, o sea, cosas tan sencillas, ¿no? Y vamos a obligar a todos a lavarnos las manos. Sí, pues si no tengo agua, no tengo drenaje, ojalá podamos tener planta de tratamiento, o sea, no tengo derecho a la vivienda, o sea, estas medidas, ¿no? Y obligamos a todos, ¿no? Y todos a confinarse, ¿no? Y si no sé si les ha pasado, ya está sucediendo casos en donde las autoridades administrativas ya están consignando a las personas, ya no solo a los vehículos, estas medidas de emergencia, por ejemplo, hablando del derecho a la movilidad, pues sí, lo más fácil es pongamos la restricción, como les decía, libre tránsito vehicular, ¿no? Y favorezco con esto que si detectan que tengo un no circula por razones del COVID y mi placa está marcada con un número específico, pues se va el coche al corralón, sí, pero hay un montón de gente que no tiene esto y requiere utilizar el transporte público. Y fomentando el transporte público o con medidas ambientales, también como está pasando en varias ciudades, comenzando, por ejemplo, en la zona centro de México, ¿no? Por razones ambientales, decimos, bueno, se está purificando el medio ambiente, entonces vamos a restringir otra vez más fuerte el tránsito vehicular, metemos un no circula para favorecer el tránsito, el transporte público que no está en buenas condiciones para prevenir precisamente los riesgos, y entonces favorezco los contagios con más fuerza, ¿no? Y no pensemos, imagínense, pues nosotros está muy bien, ¿no? Pero imagínense en la gente que no tiene recursos económicos, en los migrantes, en los asentamientos irregulares, las personas con discapacidades, ¿no? Claro, las cifras oficiales, ¿no? Las cifras oficiales pues están yendo a la cuantificación de personas que podemos ir a un hospital, incluso a salud, a un sistema de salud pública. Pero hay cientos, miles de personas que no tienen ni siquiera esa posibilidad. Y de esas, pues, ¿quién se está ocupando, no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para centrar este comentario, este planteamiento? Entonces, que lo que estamos viendo es, primero, que hay una crisis urbana, una crisis que golpea directamente a la columna vertebral del urbanismo como tal, a través de sus elementos centrales del elemento tradicional del urbanismo. Y frente a esto, como no hay un marco regulatorio fuerte, ¿sí? Que prevea, que regule las crisis, que se anticipe a ellas, que prevea una garantía de los derechos humanos que están implicados, entonces las autoridades, para proteger un derecho fundamental, el derecho fundamental a la salud, a la seguridad, ¿no? El derecho a la vida, pues entonces toman una serie de medidas, ¿sí? Una serie de medidas unilaterales, discrecionales, que se hacen sin cumplimiento de notificaciones, que se hacen a veces invadiendo la esfera de competencia, sobre todo del Poder Legislativo, y entonces favorecen el
y también del Poder Judicial, se aplican a veces en forma discriminatoria, y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque bajo el pretexto de la protección del derecho humano que está siendo olvidado en el marco jurídico y que fue olvidado en el desarrollo institucional de las ciudades, podemos estar viendo la violación de muchísimos derechos, como está sucediendo ahorita, de muchísimos derechos. Y ya no solamente son derechos que ejercemos hacia afuera, sino también los derechos los que podemos tener, por ejemplo, vivienda, los derechos hacia adentro. Se está ya violentando derechos a la salud psicológica, o sea, nos estamos evitando la salud, el contagio físico, pero está habiendo problemas cada vez más graves, amigos psicólogos que me están diciendo, bueno, no sé si les ha pasado, crisis de ansiedad, incrementos de violencia, ¿no? O sea, ¿qué casa? ¿Cuál es la casa más segura, aunque yo tenga casa, ¿no? ¿Sí? Si ahí está el golpeador o hay una agresión permanente a niños, a jóvenes, a mujeres, a grupos vulnerabilizables, ¿no? Personas con discapacidad. Se está dando cada vez más esto. Las restricciones, por supuesto, al tráfico, ¿no? Pero también medidas arbitrarias, como de pronto que llega una autoridad administrativa municipal bajo el pretexto de que son facultades concurrentes en materia urbana y en materia de salud, por supuesto, y llegan a clausurarte restaurantes, centros de trabajo, sin mayores notificaciones y formalidades. Y todo es por la razón buena de cuidar precisamente el derecho fundamental a la vida y a la salud. Entonces aquí me lleva a otra reflexión profundísima, amigos, porque todo esto tendremos que traducirlo en este nuevo paradigma del urbanismo. Si ustedes se fijan, esta incapacidad de las autoridades mundiales, porque es en todo el mundo, esta incapacidad para haber generado un marco urbano, porque es un marco urbanístico integral, para prevenir las violaciones a todos los derechos fundamentales, que es este nuevo paradigma, ¿no? Como vemos aquí en el tema del libro, ¿no? El urbanismo jurídico de derechos humanos, ¿no? Pues crear un marco normativo para un urbanismo que garantice y proteja los derechos humanos, sustentado en los instrumentos vinculantes del derecho internacional y la nueva agenda urbana. Y este enfoque de derechos, pues obviamente tiene que estar en todo, tenía que haber estado en todo. No solo en las constituciones, no solo en la Constitución bonita de la Ciudad de México, no solo en la Constitución política de Ecuador, no solo en la Constitución política de Bolivia, no solo en la LOTUS de Ecuador, no solo en la LGH de México, HOTDU, ¿no? Sino en toda ley, reglamento, norma, decreto, plan, programa, proyecto, política pública, claro. Este paradigma nunca se cumplió, por supuesto, ni se ha cumplido. Entonces, ¿cuál es ese problema? Al no tener este marco jurídico fuerte, las autoridades con esta incapacidad e ignorancia en el conocimiento real de los derechos humanos, que acuérdense, bajo la perspectiva jurídica de los derechos humanos, ningún derecho humano está por encima de otro. Ese es el tema clave. Ningún derecho humano está por encima de otro. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Fíjense, ¿qué es lo que estamos observando a través de esta situación en la que nos estamos enfrentando? Pues lo que estamos observando es que la propia autoridad, fíjense, la propia autoridad lo que está haciendo, está aplicando un principio de jerarquía y de prioridad de los derechos humanos para resolver las crisis. Y eso es peligrosísimo. Porque entonces, por privilegiar un derecho, ¿sí? Entonces causó violaciones, ya son a muchos derechos. Y entonces la solución está empezando a resultar tan grave o más grave que la enfermedad que se pretende curar. Y esto es muy importante reflexionarlo, sobre todo precisamente en cuestiones o situaciones de crisis. Porque entonces en situaciones de crisis o colapso, que como les estaba yo diciendo, ya vamos a tener esta situación muy pronto, una situación de crisis, una situación de colapso en los centros urbanos. Las respuestas jurídicas, las respuestas urbanas, las respuestas de las autoridades, ¿sí? Estas respuestas van a implicar, si no nos ponemos las pilas y si no
cambiamos este chip, que es lo que nosotros hemos estado trabajando con ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Siempre va a haber permanentes violaciones de estos de derechos humanos, ¿no? Y sobre todo ahora que está acostumbrándose la autoridad a partir de la protección de uno de los derechos fundamentales más importantes, por supuesto, ¿no? ¿Qué nos obliga a esto? Entonces, a ir pensando soluciones diferentes, pero una solución claramente tiene que partir de la base que los derechos humanos se tienen que equilibrar. Acuérdense lo que llamamos nosotros el derecho los derechos fundamentales, la ponderación dentro de los derechos fundamentales, ¿no? Y que en esta ponderación precisamente de los derechos fundamentales no es solamente priorizar, claro, por supuesto, el derecho a la vida y el derecho a la salud, pero no jerarquizarlo, sino balancearlo con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la transparencia, el derecho, como les decía yo, a la audiencia, a las formalidades esenciales, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad, el derecho a la salud psicológica, el derecho también al trabajo, ¿no? El derecho a la actividad comercial, a la libertad de comercio, a la libertad de industria, a la privacidad, al derecho a la intimidad, ¿no? A la libertad de expresión, ¿no? El derecho al espacio público, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación. Por supuesto, tendrá que replantearse y balancearse con este derecho a la movilidad, el derecho al libre tránsito, el derecho a la alimentación, ¿no? E incluso ahora con esta situación de la pandemia, ¿no? Donde te mueres como perro. Y ahora es más temor de ir al hospital, ¿no? Porque, pues, o sea, entras pero ya no sales, ¿no? Y entras y lo peor es que te confinan y no sabe uno qué pasó ahí adentro, simplemente notifican que, pues que ya no estás, ¿no? Si tuviste una buena muerte, como en Italia, pues te dan chance de que hagas una videollamada, ¿no? Pero en cuántos hospitales no está sucediendo esto, ¿no? En México, las tragedias que están pasando en Guayaquil, en Ecuador, y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en esencia, en conclusión, para pasar a la fase de propuestas, de algunas propuestas en estas reflexiones, pues hay que estar muy atentos, ¿no? O sea, porque lo que podemos observar es que bajo este discurso de la seguridad, urgencia, de la protección de los derechos, del derecho a la salud, a la seguridad, a la vida, ¿no? Se puede estar generando un campo propicio, fíjense bien, para crear incluso una dictadura urbana, una dictadura bajo pretextos urbanos, que entonces lo que haga es controlar de facto y de jure, ¿no? A través de estos decretos, porque se generan decretos de emergencia, ¿no? Como les digo, pues, sin un marco jurídico así, pues yo tengo facultades concurrentes, ¿no? Donde intervienen los 3 niveles de gobierno para intervenir en salud, intervenir en urbanismo, intervenir en medio ambiente, intervenir en actividad económica y venga, y saco decretos para urgentes que lo único que van a hacer es ir restringiendo el ámbito de la libertad. Eso es muy peligroso, el ámbito de la libertad de los ciudadanos. Y yo creo que eso, bueno, pues nos tiene que motivar mucho a reflexionar, porque sí es un tema, les digo, es un tema de fondo. Y de lo que se trata ahora es de construir nuevas reglas, porque a partir de esto, bueno, ¿qué soluciones se están empezando a dar? ¿No? Pues bueno, pues sí está muy bien empezar a hacer otras, va a haber soluciones drásticas, por ejemplo, que es lo que se están consultando en algunos compañeros, algunas personas, empresarios, ¿no? Por ejemplo, en materia aeronáutica, ¿no? O sea, cómo conciliar y cómo balancear el derecho a la ganancia que yo tengo como empresa de una aerolínea, pero también con la salud de la gente. Entonces, ¿qué hago? O le incremento el costo al usuario, o invierto que no tengo ya grandes cantidades de dinero para separar los espacios o para poner estas protecciones de plástico entre pasajeros, pero eso me va a reducir a la mitad el tránsito, el cupo, y entonces pues serán otra vez viajes caros. Y la otra es vean, por ejemplo, cómo va a plantearse, hablando para ir entrando en el campo de lo que tendremos que hacer, pues vean, por ejemplo, el uso del espacio público. Yo nada más estoy pensando, por ejemplo, las soluciones que están inventando o que están ideando en las playas, ¿no? Imagínense en las playas donde todos que tenemos que tener un cuadrito, porque van a marcar las playas con cuadritos, el uso del espacio público, ¿no? Con cuadritos para que cada quien pueda, pues, disfrutar de su espacio. O la otra,
poner horarios para ir a disfrutar de algo que es de uso público, que es de todos. Y lo mismo con esto, imagínense ahora en las escuelas, ¿no? Imagínense en las escuelas, donde también, pues por supuesto, las escuelas están habilitadas con equipamientos educativos, están habilitadas para grupos con una saturación, una densificación específica, ¿no? Y ahora pues tendremos que imaginar nuevos mecanismos, nuevos en los que, pues, que reducimos a la mitad, ¿no? Y otra vez empezamos a entrar con esta dinámica de reducir los grupos, los espacios y qué va a pasar con los demás. Bueno, viene una serie de cosas que nos obligan a pensar algunas propuestas, que es la parte que me gustaría para ir cerrando. Miren, ¿qué quiero comentar con ustedes como estas propuestas? Bueno, lo primero es, hoy más que nunca lo que estamos observando, insisto, no es una crisis de salud, no es una crisis del sistema sanitario, es una crisis como tal de derechos humanos, por las decisiones que está tomando la autoridad y que puede llevar precisamente a la aniquilación de las libertades y de muchos derechos que están implicados precisamente en los modelos de ciudad. Entonces, ¿qué proponemos como un primer planteamiento de este gran cambio, ¿no? Bueno, proponemos un urbanismo legal, un nuevo urbanismo, que es lo que decía a través de este paradigma, que este esté soportado primero a través de los acuerdos internacionales de los derechos humanos. Todo eso que es paja muerta, ahora es cuando va a tener que tener mayor fuerza. Obviamente la nueva agenda urbana para los que estamos implicados en el fenómeno del urbanismo, los principios, por ejemplo, de la campaña urbana mundial, que son los principios de la ciudad que necesitamos, ¿no? Particularmente cuando estamos hablando que es de las ciudades que promueven la participación ciudadana, ¿sí? También cuando estamos hablando de ciudades que son sanas, que son seguras, o sea, pero tenemos que desarrollar estos nuevos modelos, estos nuevos paradigmas, pero también la clave de esto es crear, que es lo que estamos trabajando con varios de ustedes, un urbanismo con una visión de derechos humanos, para enfrentar las pandemias y las crisis futuras. Ese yo creo que es el elemento esencial, cómo crear un urbanismo jurídico de derechos humanos, que anticipe, que prevenga, ¿no? Y crear precisamente este nuevo urbanismo legal, fíjense, a través de verbos, a través de lo que nosotros llamamos los verbos de derechos humanos. Por ejemplo, estos verbos de derechos humanos está el reconocer, vean las palabras, el reconocer, el garantizar, el concretar derechos, el desarrollar los derechos y sus contenidos de los derechos, el detallar estos derechos humanos y algo importantísimo, cómo balancear y cómo equilibrar los derechos humanos durante conflictos, pandemias o crisis de carácter natural, político, social, ¿no? De estas crisis integrales, ¿no? Y aquí adquiere especial relevancia dentro de esto. Fíjense, hablando de otra vez del paradigma urbanístico latinoamericano, aparecen los verbos de derechos. Bajo el urbanismo jurídico de derechos humanos, ¿sí? Los verbos de derechos. Y estos verbos de derechos, como les digo, aquí están, los vemos en la pantalla, ¿no? Reconocer, respetar, garantizar, desarrollar, concretar, proteger, promover, pero hay uno clave, prevenir. Prevenir, un urbanismo jurídico que prevenga las violaciones a los derechos fundamentales. Por supuesto, también de sancionar, pero fíjense, aquí lleva también un cambio de fondo. Ya no tantas reglas, chicos, ya no tantas reglas. Si lo que vimos ahorita, todos estos marcos jurídicos que ahorita con esta crisis están obsoletos, hay que tirarlos a la basura, hay que quemarlos. ¿Y saben por qué? Porque estamos llenos de reglas. Y el virus fue así, ¿no? O sea, el virus fue tan rápido que mató cualquier regla, mató cualquier estructura. Lo que necesitamos generar es un urbanismo jurídico de principios, fíjense, y de estos principios que no sean tan amplios que cualquier autoridad en forma arbitraria y discrecional los pueda violar, pero sí que sean tan concretos y a la vez tan flexibles que permitan responder y que podamos responder, ¿sí? Durante estas crisis o durante estos conflictos para balancear los derechos y garantizar los derechos de todos.
garantizar los derechos de todos. Porque también, si se fijan, hay algo que sucedió dentro de estas decisiones unilaterales. Incluso ven casos como Inglaterra, Brasil, de pronto Estados Unidos, ¿no? En Italia, pues tendremos que decidir quién vive y quién no vive, porque nuestra infraestructura y nuestro sistema urbano, hospitalario, ¿no? De equipamientos, pues no da. Entonces tendremos que, y entonces es un urbanismo selectivo, es un urbanismo de muerte, es un urbanismo selectivo. Por eso es muy importante tener esta visión del urbanismo, del urbanismo jurídico, pero esto tiene que ser desarrollado, fíjense, en previa, o sea, en forma previamente, en la legislación, en las regulaciones, en los planes urbanos, en las licencias urbanas que se expidan, en los estudios de impacto, en los estudios de movilidad, en los estudios de impacto ambiental, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando en el fondo es de un urbanismo legal de prevención. Un urbanismo legal de prevención. Y clave, para ir cerrando, ¿sí? Que este urbanismo legal de prevención, el punto central, fíjense también, no es imponer la jerarquía de un derecho humano sobre el otro, sino crear precisamente un derecho urbanístico donde haya estos principios, y uno clave va a ser el principio de ponderación. El de ponderación, ¿no? Como dice aquí, ¿no? El principio de ponderación jurídica, como lo vemos precisamente en la pantalla. Y entonces este urbanismo jurídico de ponderación va a balancear los contenidos de los diferentes derechos humanos, ¿no? O sea, que ahora más que nunca, los que hemos sido promotores del llamado derecho a la ciudad, lo que observamos es que el derecho a la ciudad se debe quedar para siempre. Frente a estas situaciones, es la única forma de ir equilibrando, ¿no? Entre los poderes reales, el poder democrático, el poder real del pueblo, ¿sí? Para evitar precisamente estos mecanismos de dictadura urbanística que pudiéramos ver de los tres niveles de gobierno, que lo cual, como les decía, es muy peligroso, ¿no? Y para esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obvio, generar también, desde el principio que veíamos de la legislación integral, la visión integral del territorio, que el territorio debe ser considerado como un sistema integral. El territorio, o sea, ya al hablar del urbano, tenemos que tener una visión amplia del urbano. Y que entonces esto incorpore el concepto del suelo, el concepto del subsuelo, el concepto del aire, el concepto del espacio aéreo, ¿sí? Incluso ahora el concepto del espacio cósmico. Eso es un concepto multidimensional. Y obviamente este nuevo sistema legal de planeación, de diseño urbano, hablando concretamente de estos dos temas, pues debe considerar capas y subcapas, como siempre lo hemos manejado con ustedes, capas y subcapas, ¿no? Que estas capas y subcapas están definidas no por elementos de la estructura, de la materia urbana, sino las capas y subcapas a partir de derechos. Y entonces tendremos que buscar como cada capa, a cada capa de lo que llamamos los componentes y subcomponentes urbanos, ¿sí? Van a estar involucradas y vinculadas con capas de derechos. Entonces, por ejemplo, por un decir, ¿no? La primera capa, que es la más importante, la que se olvidó precisamente en la pandemia, en la legislación, en las acciones urbanas, que es la de riesgo y resiliencia, ¿no? Va a estar vinculada con el derecho a la protección de la vida, el derecho a la salud, el derecho a la comida, el derecho a la alimentación, el derecho a la protección de la integridad, el derecho a la seguridad, ¿no? La capa natural, la capa del medio ambiente natural, pues obviamente va a estar comprendida, vinculada con la capa del derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, ¿no? Y en la capa urbanística, bueno, van a salir un montón de derechos, como por ejemplo, en principio, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho al espacio público, el derecho a la movilidad, el derecho al tránsito, al libre tránsito, el derecho a la participación democrática como derecho político urbano, el derecho a los servicios públicos, a la infraestructura, al internet y a la telecomunicación, porque fíjense también que dentro de este cambio de paradigma, ve que había muchos que estaban satanizando los conceptos de las ciudades inteligentes, ¿no? Pues ahora lo que ha salvado y lo que ha evitado una catástrofe como las que se vivieron en siglos pasados, es precisamente el derecho a Internet, que es lo que nos está permitiendo que estemos ahorita nosotros y que va a transformar todo, ¿eh?
y que va a transformar todo este derecho, ¿no? Pero precisamente está vinculado en la capa urbana. Y lo mismo sucede con la capa de patrimonio cultural, que tendrá que estar vinculada en este balance con el derecho a la cultura, el derecho a la propiedad, que también va a estar involucrado la capa de propiedad con el derecho a la propiedad, pero con función social, ¿no? Función social limitada para que no haya arbitrariedades, ¿sí? Y bueno, y finalmente la capa social, ¿no? Que en esta capa social va a ser importantísima dentro de estos componentes de análisis urbano, de nuevo análisis urbano, porque va a estar vinculada con el derecho a decidir, ¿no? Participar en las decisiones públicas, el derecho a la transparencia, el derecho a la privacidad, ¿no? El derecho a la convivialidad, que ese va a estar, es un derecho que estamos deseando todos salir a abrazarnos, ¿no? Este derecho a la convivialidad, el derecho al trabajo digno, el derecho a la industria, a la libertad de comercio, el derecho a realizar actividades económicas, ¿no? Entonces, y esto, bueno, lo que implicará que cambiemos este chip, ¿no? Para crear un nuevo marco legal integral que considere una planeación territorial y una planeación no sectorializada. Tenemos cambios en las leyes de planeación que son sectoriales, ¿no? Son leyes de planeación integrales, como hasta ahorita ha habido, pues obviamente leyes de planeación sectorial, ¿no? Tendremos que hacer un planteamiento de integralidad, ¿sí? Y como les digo, bueno, para cerrar finalmente, pues esto no se trata de un cambio de reglas. O sea, la crisis es eminentemente urbana, la solución va a ser eminentemente urbana. Ya perdimos la primera batalla, eso es seguro, ya se perdió la primera batalla, y para sobrevivir, bueno, pues el papel precisamente de los, como hablando de este mantra de la nueva agenda urbana, para sobrevivir, si es una batalla, pues ¿quiénes van a ser los guerreros, ¿no? Y es lo que siempre yo les he dicho a lo largo de los cursos: los guerreros son ustedes. Los guerreros son ustedes, y esta guerra, la forma de esgrimir nuestras armas, pues nuestra arma es la paz, nuestra arma es el derecho, esta visión integral, las herramientas precisamente que nos aporta la técnica y las disciplinas de las cuales están ustedes involucradas, y el fin. Por eso empecé con la justicia social. El fin lograr es lo que decía un piano. El fin a lograr es lo que decía un piano. El dar a cada quien en los lugares y centros urbanos y rurales de población, generar el espacio que cada quien se merece, y que sea en una forma en la que todas las personas podamos desarrollar nuestras capacidades, nuestras libres capacidades humanas, para lograr precisamente a través del concepto jurídico del mínimo vital, ¿sí?, lograr la felicidad como un bien jurídicamente protegido, o un bien jurídicamente tutelado. Bueno, esto sería por mi parte, para no abusar de su tiempo. No sé, Alberto, si hay chance de leer algunos comentarios, si tú me dices. Sí, por ejemplo, fíjense, algunos de ustedes nos están comentando, por ejemplo, están dando gracias de vivir en un pueblo el cual los amigos no visitan. Fíjate que este es un tema de un drama, porque el drama que se está dando, el drama que se está... Sí, Alberto, ¿sí puedo decir algunas palabras? Sí, ¿verdad? Sí, por favor, pues. Perfecto, ok. Si hay interés, hay varias preguntas ahí. Ok, sí. Bien, voy a darles lectura a las más importantes. Entonces, sí. En este tema, fíjense, el paradigma parece ser que ahora lo rural se está convirtiendo en la opción de salvación. Fíjense. Y entonces la gente de lo urbano se está yendo a las casas privadas que tienen en lo rural, o como dicen ustedes, los que están viviendo en pueblos pequeños, pues no están tan preocupados como los que estamos en las grandes zonas metropolitanas, ¿no? Y esto va a generar un cambio de modelo. Pero también el cambio de modelo, vamos a seguir planteando ciudades densas, ciudades verticales, donde es más fácil contagiarnos entre todos, ¿no? Vamos a cambiar a un modelo que es más rural, pero también vean, hablando del derecho a la alimentación, ¿no? Yo me daba tristeza ver cómo cuánta gente dentro de la gran crisis de la pandemia iba y compraba en los centros de equipamiento, los centros comerciales, pura comida chatarra. Y entonces, por irme a resguardar, estoy sin actividad física, solo viendo la televisión, encerrado, con crisis psicológica y con una alimentación pésima. Entonces,
a nivel de planeación y de diseño urbano, el tema de lo rural y, por ejemplo, el tema de la alimentación va a ser un tema clave, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahorita uno de los cursos que vamos a dar en Segur es cómo adentro de tu casa buscas un espacio vertical o horizontal para crear tu propia comida. Ya estamos pensando en esta crisis, porque ya es una crisis que ya está. Es una crisis, imagínense en estos momentos donde no tenemos trabajo, vamos a pensar, mucha gente que no tiene trabajo, ¿no? Que no tiene esta posibilidad, que los corrieron del trabajo, que les cortaron la mitad. ¿Qué hago? Pues genero mis propios recursos, ¿no? Entonces, esa es parte de este cambio de paradigma, ¿no? De lo que están diciendo, gracias, ¿no? Que es este choque de ideas, por supuesto, y hay que replantear el concepto del espacio público, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? No es tanto el concepto del espacio, o sea, y no es tampoco, como les decía, pues va a ver, vamos a llenarnos como Ámsterdam. Pues entonces son cientos de miles de bicicletas, ¿no? Todas arrinconadas en parkings específicos, donde hay pues la posibilidad de contagio, pues es la misma. O sea, no hay que pensar en hacer decisiones, insisto, que privilegien un derecho sobre otro. Las decisiones tienen que ser balanceadas por todas, ¿no? ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, hay varios comentarios muy interesantes. A ver, medidas arbitrarias. Si estas medidas arbitrarias no son para garantizar el derecho a la vida, por supuesto, claro. El único peligro, que ese es el fin, donde nosotros que estamos involucrados, ustedes y nosotros, ¿no? Es hasta cuándo deben durar estas medidas. Si tenemos una situación de riesgo que ya está presente, y si no tenemos marcos jurídicos, estas medidas arbitrarias van a formar parte de la normalidad. Ese es el peligro, porque entonces toda la construcción que hemos logrado de las democracias modernas, como sistemas de libertades, entonces se van a ir al traste. Y eso es un tema peligroso, ¿no? También, por supuesto, como dicen, la educación también, por supuesto, entra en crisis. Sí, o sea, con el debido respeto, yo he visto muchas clases en línea, los maestros no tienen ni idea del uso de las plataformas, no saben cómo dar las clases, los alumnos están dormidos, están echando relajo todo el tiempo, o sea, y es más, como dicen ustedes, ni siquiera hay infraestructura en tantas ciudades, en tantos centros rurales de población, ¿no? Ni siquiera hay infraestructura para tener a una fibra óptica, ni siquiera para tener el derecho a internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, como arquitectos, yo creo que, como les digo, lo primero que hay que pensar como arquitectos es repensar la forma en cómo voy a diseñar un espacio pequeño o un espacio grande. Por ejemplo, si es un espacio pequeño, darnos cuenta que ahora lo importante que es tener espacios dentro de la casa privados y espacios públicos. Y entonces esto ha implicado en muchos de ustedes lo que me han comentado, ¿no? Que unos se han subido a la azotea, pues yo de pronto me voy a hacer ejercicio a la azotea cuando hago mis videollamadas para hacer clases de artes marciales a la azotea, otros nos vamos a la cuchera, otros nos vamos al patio del perro y lo rehacemos, o sea, otros la sala, o sea, pero hay que ir pensando cuáles son estos derechos fundamentales que ahorita son los que necesitamos garantizar, pero también el de la intimidad. ¿Cómo voy a tener este diseño de los espacios, ¿no? En un mini cuartito donde estamos viviendo 5 y el nivel de las crisis por la convivencia que nos genera estas crisis, digo, pues es muy fuerte, ¿no? Porque propicia precisamente violencia, violación de otros derechos y todo esto, ¿no? Ya nos están preguntando, por ejemplo, padrísimo, por ejemplo, si cabe la posibilidad de demandar a organismos internacionales, por ejemplo, a algunos países que han ocultado o la omisión en el tratamiento o la atención de pues de estas medidas, ¿no? Relacionadas, por supuesto que sí, pero y aquí precisamente el peligro, hablando a nivel dictatorial, ¿no? Es que también lo que está en crisis es el gobierno mundial. O sea, suena tonto esto que estamos hablando y todo, pero ahora más que nunca, chicos, de veras tenemos que tener nuestra visión global, salirnos de nuestro pueblo, salirnos de nuestra ciudad, porque si hay algo que la crisis nos ha demostrado es la globalidad, ¿no? Y sí se puede precisamente demandar ante los tribunales internacionales, por ejemplo, este país, como dicen, China, ¿no? En el caso concreto, sí, pero cada vez va a ser más endeble el sistema de Naciones Unidas, va a ser más débil, porque se va a ir generando cada vez más esta lucha, ¿no? Por ejemplo, la lucha por el derecho a la salud, yo me quedo con recursos, no aviso a los demás para que yo pueda proteger a mi ciudadanía, y ahí te va todo lo demás del virus, ¿no? Y pues,
y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, es un cambio también de la geopolítica global. Luego, ¿se justifica violar otros derechos fundamentales en nombre del derecho a la salud? Por supuesto que no. Por eso lo importante es, acuérdense, que hagamos un balance entre derechos, y esa es la clave de este urbanismo jurídicos que van a hacer. La otra que dicen, bueno, pues dejemos de satanizar al derecho al Internet, que es el que nos está salvando. O sea, si ahorita tenemos pues, miles de muertos por el COVID, imagínense si no hubiéramos tenido los derechos fundamentales el derecho fundamental al Internet para poder saber y comunicarnos entre todos. Imagínense la matazón de gente que hubiera sido, como sucedió en otras épocas, ¿no? Entonces yo creo que sí, el soporte tecnológico es clave. Un efecto positivo, como están diciendo, es que la naturaleza está tomando su lugar, como lo hemos visto en un montón de memes y de noticias, ¿no? Donde los animales están tomando las grandes ciudades, desde los monos en Asia, los jabalíes en Francia, en Inglaterra, o sea, en México, ¿no? Pues ustedes son sus amigos del Caribe, ¿no? Que están los tiburones, las tortugas que nunca veían, animales en peligro de extinción en Rusia, el leopardo de las nieves que están llegando a las... O sea, sí está teniendo un efecto positivo en el medio ambiente, por supuesto, y yo creo que nos va a obligar otra vez, insisto, a dejar toda esta cuestión del balance, ¿no? Algunos hasta están preguntando del nuevo orden mundial, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva pues maquiavélica, sí estamos hablando de un nuevo orden mundial. Les digo, la parte que a mí me preocupa es la parte del control de los ciudadanos. Del control de los ciudadanos, del control virtual, del control, como les decía, electrónico, del control militar, el control a través de decretos, hacer urbanismo y hacer políticas a través de decretos de emergencia, es muy peligroso. Y yo creo que aquí es donde, bueno, me han estado diciendo incluso casos en Riviera Maya, en el norte del país, donde las autoridades están aprovechando esto para hacer obras, y para hacer obras que han sido cuestionadas, ¿no? Y como los tribunales están cerrados, pues imagínense cómo vamos a litigar o cómo vamos a impugnar. La autoridad va y hacer las obras, ¿no? Otro tema importante para los arquitectos va a ser de la tramitación electrónica. O sea, pues ahorita todo está cerrado, pues las autoridades tendrán que generar portales como marca, en nuestro caso, la LGHTDU en México, ¿no? Generar estos portales para que podamos hacer trámites electrónicos. Y hacer todos estos trámites, fíjense, no solo electrónicos, sino simplificados. Trámites electrónicos y trámites simplificados. Y entonces, para esto va a estar interesantísimo, ¿no? El cuál va a ser el papel del perito, de los DRO, en este nuevo mundo virtual. Nos tendremos que poner bien las pilas, y por el otro lado, los que participen en la actualización de reglamentos, de leyes, tendremos que dar como arquitectos las bases para que el legislador, sea el cabildo, sea el poder legislativo local o sea el poder legislativo federal, establezcan bases legales que reconozcan, fíjense, valor legal a los sistemas de información electrónica. Imagínense, vamos a tener los planos electrónicos, licencias electrónicas, documentos acreditatorios de propiedad electrónicos, certificaciones catastrales electrónicas, licencias de suelo electrónicas, de acciones urbanísticas electrónicas, inspecciones electrónicas por drones. O sea, igual, muy bien, o sea, la reflexión no es solo hacia el espacio público, es también el rediseño del espacio privado, ¿no? Cuando, obviamente, teniendo la clave de que el espacio privado es también parte de este ejercicio de los derechos, ¿no? Bueno, pues son muchas preguntas, muchas inquietudes. Yo creo que para que tomen un receso, porque eso es. Sigue otra conferencia ahorita a las 6. Perfecto. Yo creo, se quedaron varias preguntas, Pablo, si estás de acuerdo, ya las anotamos y te las hacemos llegar y ya contestamos en los grupos que participaron, si te parece bien. Hay mucho interés, ¿verdad? Me encanta. Está padrísimo. Bien. Pues muchas gracias a todos. Aquí el tema es, acuérdense, hay que vincularnos todos, porque es un ejercicio interdisciplinario, intersectorial, interterritorial, es un ejercicio finalmente de un verdadero cambio de chip. Pues les agradezco mucho, ya saben que me da un gusto enorme que podamos compartir. Si se les quedó alguna idea, eso es lo más importante, y ahora aplicarla en donde estemos. Y muchas gracias a Alberto Sepúlveda, y felicidades nuevamente al Colegio de Arquitectos de Aguascalientes por estas
interesantísimas posibilidades para ir discutiendo un nuevo futuro que se presente urbano. Gracias a todos y, hombre, estoy viendo un montón de nombres de amiguísimos. Gracias, Alberto. Gracias, Pablo, por estar siempre haciendo equipo como lo hemos hecho, ¿verdad? De el Segur Internacional con Colegio de Arquitectos. Y pues esto es justamente el trabajo en equipo, el hacer estas mesas de diálogo y de interdisciplinas, lo que nos va a fortalecer en nuestro ejercicio profesional. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Sigue lo de en línea, se trabó un poco, pero seguiremos impulsándolo para que salga en cuanto se pueda. Un abrazo, hermano. Sí. Muchas gracias. Igualmente, que les vaya muy bien a todos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bye. Adiós.